Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy día tenemos un nuevo webinar en el cual hablaremos de cómo usar el sistema de AFP a tu favor. Una pregunta recurrente, muchas dudas en torno a lo que hay en torno, valga la redundancia, del sistema de AFP. Por lo tanto, hablaremos de los aspectos que son relevantes para aprovecharnos precisamente de lo que nos entrega este sistema, que muchos lo quieren terminar, que muchos lo critican, pero con poco argumento, con poca evidencia en muchos casos de esos planteamientos. Y lo que queremos hablar hoy día es precisamente de estos tres grandes productos que existen en el sistema actual: el ahorro obligatorio, el ahorro previsional voluntario, la cuenta 2 y, en definitiva, concluir cómo podemos usar el sistema de AFP a nuestro favor, cuáles son las ventajas que tiene este sistema y lo cual queremos recalcar en este video, que resume básicamente muchos de los videos que hemos hecho a lo largo del tiempo, que están relacionados precisamente a lo que hay en torno al sistema de AFP. Para comenzar, hablamos del ahorro obligatorio y la típica pregunta que muchos se hacen es: ¿en qué fondo estar? ¿En qué fondo debo estar hoy en día en una situación en particular del mercado? ¿Asumir más riesgo, estar en el fondo A, fondo B, o estar en fondos más conservadores, el D y el E? Y siempre lo decimos cuando hablamos del sistema de AFP y de los multifondos en particular, es que esto es algo muy personal, es algo que debemos decidir en función de nuestra edad, de nuestro perfil de riesgo y, por supuesto, si tenemos conocimiento respecto a los mercados, también en función de una visión propia que podamos adoptar teniendo en cuenta el comportamiento de los mercados. Por ese motivo, hace poco tiempo atrás sacamos una nueva sección que es del análisis de los multifondos mes a mes, y todos los principios de mes estamos haciendo un análisis de lo que está pasando con los multifondos en el mes pasado. Ya llevamos 2 análisis, hicimos uno en enero, otro en febrero, y ahora los primeros días de marzo haremos el siguiente para analizar qué es lo que está pasando con los multifondos y de una u otra manera ver si es que existe alguna oportunidad o tener alguna alerta de algún peligro que pueda existir en los diferentes multifondos. Pero básicamente el sistema está diseñado a que menor edad que tenemos podamos asumir más riesgos, y a medida que nos vamos acercando a nuestra edad de jubilación, disminuir nuestro riesgo y por lo tanto estar en fondos más conservadores. Por lo tanto, la edad juega un rol muy importante. Ahora, si nos interesa este mundo, si miramos constantemente nuestra cartola, si estamos atentos a lo que pasa en los mercados y por ese motivo nuestro perfil de riesgo está modificado respecto a nuestra edad, obviamente ahí nosotros podemos tomar alguna decisión, ser más arriesgados o más conservadores en función de ese perfil de riesgo, que también es muy importante. Así que esto es un primer consejo a tener en consideración, que es el hecho de que vamos a asumir más o menos riesgo en función de estos aspectos. Y por regla general, como lo vamos a ver más adelante, mientras más jóvenes somos, y teniendo en cuenta el ahorro obligatorio y el ahorro previsional voluntario, que están enfocados en la jubilación, deberíamos asumir más riesgo, estar en los fondos más arriesgados. Pero arriesgados entre comillas, porque algo en lo cual me quiero detener es explicar la importancia que tiene la distribución de los diferentes instrumentos financieros al interior de cada multifondo. ¿A qué me refiero con esto? En que los multifondos tienen ciertas reglas que son muy estrictas, que están determinadas por la Superintendencia de Pensiones. Y por lo tanto, cuando uno mira las rentabilidades de los diferentes AFP y de los diferentes fondos, uno puede observar que el comportamiento es bastante parecido. Cuando hablamos de multifondo A, todos los multifondos A de las diferentes AFP se mueven bastante parecido a lo largo del tiempo. Y no es porque se pasen el dato y digan uno invierte en una cosa y otro en otra, parecido, no. Es porque hay límites de inversión que son muy estrictos. Y por ejemplo, el fondo A, el más riesgoso, puede invertir hasta un 80% en renta variable y un mínimo del 40% en renta variable. En general, siempre cuando uno observa la estructura de los multifondos, todas están muy cercanas o parecidas a los máximos permitidos en renta variable, porque sabemos que en el largo plazo la renta variable, la inversión en acciones, renta más, tiene mejores retornos y por lo tanto, pensando en el largo plazo, uno debería siempre de invertir mayoritariamente en renta variable. Entonces, el límite máximo permitido en el fondo A es un 80% de renta variable, y eso podría disminuir en función de lo que piensen los gestores, los administradores de este fondo. Y ahí hay que tener en cuenta lo siguiente, que cuando uno habla de un fondo riesgoso, uno habla del 100% en renta variable. Entonces ya
al considerar un 80% en renta variable, ya lo estamos haciendo un fondo algo balanceado. Y por lo tanto, si hablamos de un fondo riesgoso, el fondo A es riesgoso, pero entre comillas. No es del todo riesgoso como cuando hablamos, por ejemplo, de una bolsa como el Standard & Poor's 500, que eso es 100% acciones y eso es más riesgoso aún. Y luego, si nos vamos a instrumentos más arriesgados dentro de la gama de acciones, tenemos mucho más riesgo. Eso lo hablamos constantemente en diferentes videos que hemos ido subiendo. En ese sentido, Fernando Sleve, que ha hecho muchos videos sobre estos temas, evidentemente nos ha podido explicar en detalle cuáles son los diferentes riesgos y cómo uno diseña una cartera de inversión. Entonces, primer aspecto importante es que el multifondo A de las AFP no es tan riesgoso. Es el más riesgoso, pero no es tan riesgoso respecto a otros instrumentos comparables. Y luego bajamos un escalón, que es el multifondo B, y el multifondo B ya habla de un fondo balanceado, que es un 60% en acciones, un 40% en renta fija. Y eso son los límites máximos. Por lo tanto, si es que disminuye en algo la inversión en renta variable, el multifondo B, ya estamos hablando de un fondo súper balanceado e incluso algo conservador. De hecho, el fondo C, que es el fondo balanceado, digamos, por historia y por cómo conocemos los diferentes multifondos, sabemos que el multifondo C es el balanceado en esencia, pero la verdad que al invertir un máximo del 40% en renta variable no es tan balanceado. Podríamos decir que es balanceado incluso algo conservador. Pero para simplificar y para no enredarnos tantos, podemos hablar de que el fondo B y el C son fondos balanceados. Y el fondo D y el E, evidentemente, son fondos conservadores. El fondo D, que invierte un máximo del 20% en renta variable, ya lo hace un fondo súper conservador. Por lo tanto, es importante entender cómo se diseñan estas carteras, cómo se diseñan estos multifondos, porque de esa manera luego podemos comparar con otros instrumentos parecidos, similares, y de esa manera podemos evidenciar en qué realmente estamos invirtiendo y cuáles son las rentabilidades que le podemos exigir a cada una de esas inversiones. Entonces, acá, por ejemplo, podemos ver los retornos del Standard & Poor's 500 y los bonos del Tesoro a 10 años desde la creación del Standard & Poor's 500, que fue por ahí por los años 28, 29. Y ahí está toda la tabla de rentabilidad, así que ustedes la pueden ver después en detalle. Este video lo vamos a dejar arriba en YouTube posteriormente, así que pueden ver esto más en detalle posteriormente. Pero ¿qué quiere decir esta cartera, que es ampliamente conocida y muchas veces utilizada para hacer comparaciones? Es que acá se toma en consideración un balance teniendo en cuenta un 60% en el Standard & Poor's 500 y un 40% en bonos del Tesoro de 10 años. Esa es una cartera balanceada por excelencia. Entonces, 60% en acciones, 40% en renta fija. Ya eso, como les decía anteriormente, está más parecido al multifondo B. Y por ese motivo, el multifondo C es bastante más conservador que un fondo balanceado puro y duro. Pero para hacer la comparación, acá podemos ver un fondo balanceado o un diseño de inversiones balanceadas tomando en cuenta 60% Standard & Poor's 500, 40% bonos del Tesoro de 10 años en Estados Unidos. Y ahí podemos ver en la última columna, en ese 60-40, cuáles son los retornos de los últimos años. Y ahí uno puede mirar toda la evolución en el tiempo. En lo que me quiero centrar es en cómo ha rentado los multifondos desde su creación en el año 2002 a la fecha. Y ahí lo que podemos observar es que tenemos retornos reales de aproximadamente el 5% en el multifondo A y de aproximadamente el 3% en el multifondo E. ¿Por qué hago la salvedad de ser retornos reales? Porque a eso hay que agregarle la inflación. Y ya teniendo en cuenta que la última inflación ha sido elevadísima, de ser inflaciones anualizadas en torno al 3,5% previo a estos últimos 2 años, la verdad que estamos hoy día ya en una inflación anualizada más cercana al 4%. Entonces, si le sumamos la inflación a estos retornos reales, estamos hablando de que el multifondo A ha rentado anualizado un poquito más de un 9% y el multifondo E un poquito más de un 7% en toda la historia de los multifondos, desde el año 2002 a la fecha. Entonces, de esa manera podemos comparar qué es lo que ha pasado en lo más reciente en esta cartera balanceada Estados Unidos, que además es un ejemplo exagerado porque Estados Unidos le ha ido extraordinario en la última década. Entonces, hagamos la comparación. De acá podemos ver cómo ha sido el retorno anualizado
voy a cambiar acá, cómo ha sido el retorno anualizado de diferentes clases de activos en ETF. Y acá tenemos dos de los ETF más conocidos. Standard Poor's 500, que ha tenido un retorno anualizado del 12,3% desde el año 2011 al 2023, que ha sido unos años espectaculares, y sin considerar, aparte dejamos afuera todo lo que pasó en 2008-2009. Así que estamos haciendo un análisis también exagerado a favor. Y luego los bonos del Tesoro de 10 años han tenido un retorno anualizado del 3,6% con un año desastroso como fue el 2022. ¿Ya? Entonces estamos comparando acá Estados Unidos, ETF, haciendo una cartera balanceada y ahí podemos poner a competir, si se quiere, lo que ha sido en estos últimos 12 años, desde el 2011 a la fecha, cómo ha sido este fondo balanceado tomando en consideración los retornos anualizados. 60% Standard Poor's 500, retorno anualizado 12,3%, 40% fondos renta fija a largo plazo, bonos del Tesoro de largo plazo, 40% al 3,6% de retorno anualizado en esta época. Eso nos da un retorno del 8,82% anualizado para estos activos norteamericanos en dólares en una de las mejores épocas para la inversión. ¿Y cómo han dado el fondo B y el fondo C? Un poquito sobre el 8% en ambos casos. Entonces, ¿qué es lo que quiero transmitirles con esto, con este ejemplo? Es entender de dónde provienen las rentabilidades, es tomar en consideración fondos parecidos en cuanto a su estructura y por ende, qué es lo que podemos esperar de este tipo de multifondos. Y como todos los técnicos, todas las personas que tienen experiencia en el mundo financiero siempre han valorado mucho el desempeño de los multifondos, es por esta razón. Han tenido muy buenos retornos desde su creación, han sido bien administrados y por lo tanto, comparándolos con instrumentos parecidos, al compararlos y al ver los retornos han sido bastante buenos, ¿ya? Entonces, teniendo en cuenta esto, evidentemente el ahorro obligatorio, que es a largo plazo, 30, 40 años, uno siempre debería privilegiar los fondos más riesgosos, porque de esa manera vamos a obtener mayores retornos y entendiendo que esa plata no la vamos a sacar por mucho tiempo más. Esperemos que eso así sea y que no haya más retiros del 10%. Por supuesto. Pero entendiendo que también, si cambia el sistema, no va a cambiar tanto. Estos multifondos van a cambiar a fondos generacionales, que es básicamente lo mismo. Hay que entender que en qué se convierta el sistema no va a ser muy diferente a lo que tenemos hoy en día. Y por lo tanto, a pesar de que estamos hoy día en una discusión amplia, dura, controversial sobre el sistema de pensiones, evidentemente esto va a seguir muy parecido, va a cambiar de nombre, pero no va a ser muy diferente a lo que conocemos hasta ahora. Así que eso hago la salvedad porque muchos se están preguntando qué va a pasar después de toda esta discusión. Creo que no mucho. Y por lo tanto hay que entender de dónde provienen las rentabilidades, cómo se comportan estos multifondos y por lo tanto dónde colocar nuestro dinero pensando en el largo plazo, ahorro obligatorio. Pasando a la APB, que es una excelente herramienta de ahorro previsional, voluntario, pensando en el largo plazo para mejorar nuestras pensiones y con beneficios tributarios. Hasta ahora, en toda la discusión del sistema de pensiones, el APB no se toca y por lo tanto el APB va a seguir entregándonos muchos beneficios, principalmente en impuestos y en segundo lugar, mejorar nuestras pensiones cuando se trata de aportar adicionalmente para aumentar este saco de dinero, esta caja de ahorros que nos va a permitir financiar nuestras pensiones a futuro. El APB es una excelente forma de ahorrar para mejorar tu pensión. Puedes ahorrar lo que tú deseas en forma mensual o a través de depósitos directos y cuentas con atractivos beneficios tributarios del Estado cuando los ahorros se destinan a mejorar la pensión. Es decir, cuando se ahorra en el APB y esa plata no se toca hasta la jubilación, esos beneficios tributarios siguen existiendo y son muy potentes, son muy favorables. Está el régimen A, que hay una bonificación del Estado de un 15% respecto a lo ahorrado, con un tope de 6 UTM al año. Tenemos varios videos que hablamos de la cuenta 2, que hablamos del APB, perdón, y ahí explicamos en detalle. Podemos hacer más videos de esto en el futuro, pero está toda la información muy asequible respecto a cómo funciona el APB. 15% de bonificación con tope de 6 UTM al año. Esto está orientado a pequeños ahorros de máximo 120,000 pesos mensuales aproximadamente y pensado también en ingresos medios bajos. Cuando pensamos en ingresos medios altos, ahí el régimen B funciona mejor, que básicamente si eres afiliado dependiente y ahorras en APB con descuento mensual a través de tu empleador, rebajas de tu base imponible mensual disminuyendo el monto del impuesto a la renta.
Entonces, cuando tenemos tramos de impuestos superior al 15%, el tramo siguiente es después del 13,5 es el 23%. Cuando tenemos rentas que superan los 4 millones de pesos, ahí aplica el 23% de impuestos y por lo tanto en esos casos es mucho más recomendable el régimen B. Lo que sí es posible que ocurra en el corto o mediano plazo es que haya una reforma tributaria y esa reforma tributaria afecte principalmente a las rentas más altas. Y ahí va a cobrar mucha mayor relevancia el APB, porque vamos a poder lograr mayores ahorros, mayor eficiencia haciendo APB cuando se confirme, se concrete esta reforma tributaria afectando a las rentas más altas. Entonces, en este caso hay topes mensuales de 50 UF, topes anuales de 600 UF, que es el máximo posible que podemos ahorrar para obtener este beneficio tributario. Ahora, en términos simples, concretos, ¿qué representa ahorrar en APB? En este caso, en este ejemplo, lo que podemos observar acá es que si ahorramos una UF mensual a más temprana edad, vamos a tener un aumento superior en nuestras pensiones. Si avanza nuestra edad y comenzamos a hacer APB más cerca de nuestra jubilación, el impacto en aumento de la pensión es menor. A modo de ejemplo, si a los 20 años empiezo haciendo una APB todos los meses por una UF, mi pensión a los 65 años va a aumentar en 8,5 UF. Si comienzo a los 40 años a ahorrar una UF mensual hasta mi jubilación, esa UF se va a convertir en un aumento de la pensión en 3 UF mensuales. Y evidentemente, si es que comienzo a ahorrar para mi jubilación en APB a los 60 años, va a aumentar mi pensión en solamente 0,5 UF. En todos los casos aumenta la pensión. En todos los casos se multiplica la UF que ahorramos a lo largo del tiempo, se multiplica la UF que ahorramos en la pensión que obtenemos. Y evidentemente, si comenzamos a ahorrar a más temprana edad, vamos a tener un aumento más significativo. Y ese aumento se da por el mayor ahorro y evidentemente también por la mayor rentabilidad en el largo plazo. Siempre pensando esta simulación en APB régimen A, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. Este es un ejemplo concreto de qué es lo que pasaría al hacer APB a lo largo del tiempo en una AFP, por supuesto. ¿Qué es lo que uno tiene que privilegiar siempre a la hora de hacer APB? Es importante destacar que no solamente en la AFP podemos hacer APB, no solamente en la AFP, en las administradoras de fondos pensiones podemos hacer ahorro previsional voluntario, sino que podemos hacer APB, ahorro previsional voluntario, en otras instituciones también, como en fondos mutuos administrados por AGFs, en bancos, en corredoras de bolsa asociadas, en compañías de seguro. El tema está en que en la AFP y en algunas AGF los costos son mucho más bajos que las otras instituciones. Y eso puede hacer una gran diferencia en el largo plazo. Está absolutamente confirmado, estudiado, y todos los que estudiamos finanzas personales e inversión sabemos que hace una gran diferencia en el largo plazo el pagar menores costos. Por lo tanto, en ese sentido, el ahorrar en la AFP tiene muchos menos costos en la administración que a largo plazo se convierte en mayor retorno para el bolsillo de nosotros. Por lo tanto, eso es muy importante tenerlo en cuenta y esa es una gran ventaja de las AFP respecto a otras instituciones. Y luego, la cuenta 2 de la AFP es una cuenta de ahorro voluntario, también llamada cuenta 2, en donde se crea un complemento para la cuenta obligatoria y también en este caso puede ser estos ahorros destinados en el futuro a aumentar nuestras pensiones. La cuenta de ahorro voluntario es distinto al ahorro profesional voluntario, son cosas diferentes, son ambas voluntarias, pero una está enfocado en la pensión con beneficios tributarios para no sacar la plata, mientras que la cuenta 2 es más parecida a una cuenta de ahorro. Y como bien lo dice acá, es una cuenta de ahorro que se puede abrir en la AFP, en que la persona está afiliada y cuyos recursos pueden ser retirados en cualquier momento hasta 24 giros en un año. Por lo tanto, en este caso, básicamente lo que hace la cuenta 2 es invertir en los diferentes multifondos, aprovecharnos de las diferentes rentabilidades que obtenemos en los multifondos. En muchos casos las AFP cobran muy poquito por administrar esta plata y de esa manera los costos son extremadamente bajos respecto a otros instrumentos comparables. Y por eso nosotros hemos hablado mucho de la cuenta 2 en nuestro canal en YouTube, porque cuando uno compara fondos balanceados, cuando uno compara el multifondo C respecto a una amplia gama de fondos mutuos, no hay por dónde perderse. Un fondo C de la cuenta 2 comparado con muchos fondos balanceados de diferentes fondos mutuos le gana por lejos, por menores costos y mayores rentabilidades. Que en definitiva las mayores rentabilidades vienen determinadas principalmente por los menores costos. Entonces es una forma fácil de ahorrar, es una manera fácil también de rescatar a bajos costos y
mucho mejor que una amplia gama de alternativas que existen en el mercado, ¿ya? Ahora, la cuenta 2 sí está en discusión si sigue o no, porque si se hace la reforma de pensiones como está planteada por el gobierno, la cuenta 2 desaparece. ¿Qué es lo que dijo el subsecretario de Previsión Social, Cristian Larraín? La cuenta 2 se elimina porque no es un producto previsional, es más una cuenta de fondo mutuo, es como un fondo mutuo. Lo que queremos es que los gestores privados se enfoquen en lo previsional, o sea, esto no tiene mayor sentido porque al final los multifondos lo que hacen es un multifondo que se diseña de una manera, se puede utilizar en 3 productos: cuenta obligatoria, APB, cuenta 2. Economía de escala, y por lo tanto por ese motivo las AFP cobran tan barato por la cuenta 2, porque no tienen que hacer nada diferente. Es más plata que se echa al saco y se cobra un pequeño porcentaje por administrar, por todo lo que significa administrar esas plata. Y por eso tiene una ventaja la cuenta 2 respecto a otros productos de ahorro e inversión, que tienen costos mucho más altos. Entonces, claro, evidentemente la cuenta 2 no sirve para la previsión, no es utilizado para la previsión, no tiene fines previsionales, es más bien un ahorro. Pero bueno, ¿qué hay de malo en eso? Si se puede aprovechar, lo hemos dicho, hemos insistido en este punto, no tiene mucho sentido, pero es básicamente para matar la AFP, un tema más bien ideológico, por supuesto. Así que, por ese motivo, sí, la cuenta 2 está en duda, pero también creo va a ser difícil que cambie el sistema a como lo plantea el gobierno, a la propuesta del gobierno. Va a variar mucho esa propuesta seguramente. Con suerte se va a lograr aprobar, y si es que se aprueba va a ser un cambio enorme respecto a lo que está planteado, porque hay 3 grandes proyectos que el gobierno está impulsando. Reforma tributaria, que sí está avanzando y que probablemente la reforma tributaria sea lo primero que salga este año. Difícil primer semestre, más bien segundo semestre, y por lo tanto la siguiente gran batalla está entre las 40 horas y la reforma previsional. ¿Qué va a ganar más votos? ¿Qué va a ganar más popularidad, más pantalla? No sabemos. Lo que sí sabemos es que la reforma de pensiones se debe haber hecho ya hace 15 años, todavía no se hace, y probablemente se siga pateando, porque no es popular hacer cambios que signifiquen una mejora real en las pensiones. Y eso significa sacrificios, y lamentablemente nadie quiere hacer sacrificios. Entonces veo difícil que salga adelante la reforma, y si es que sale adelante va a ser muy minimalista, mucho menor de lo que está planteado hoy día por parte del gobierno. Entonces, para finalizar, para resumir y para llevar a datos concretos, específicos, qué es lo que significa esto de usar a favor el sistema de AFP, el sistema de pensiones como lo conocemos hoy en día. Hay ciertas cosas que las sabemos y que es importante tenerlas en cuenta. Mientras más joven seamos, podemos asumir más riesgos. Por lo tanto, tratar siempre de privilegiar los fondos A, fondos B cuando seamos más jóvenes. Ahorro obligatorio y APB está pensado en el largo plazo, y por la misma razón del punto 1 podemos asumir mayores riesgos. Más allá de los vaivenes, como esa plata no la vamos a necesitar en el corto plazo, podemos convivir con las fluctuaciones del mercado y asumir precisamente ese mayor riesgo. Voy a responder varias preguntas que me han hecho a continuación, que están relacionadas precisamente a lo mismo. En cambio, la cuenta 2 está pensada más en el corto o mediano plazo. Platita que yo ahorro, que voy juntando mensualmente, que me descuentan del sueldo y que la necesito para las próximas vacaciones, para el pie de una propiedad, para cambiar el auto en 2 o 3 años, para arreglar la casa, para financiar la educación de nuestros hijos, etcétera. Son objetivos más de ahorro, más de corto o mediano plazo. Buenos retornos de los multifondos considerando instrumentos comparables. Hicimos un ejemplo sencillo para que se entienda un poco lo que significa las rentabilidades de productos similares. Me quise detener en eso precisamente para explicar de dónde provienen las rentabilidades y que por lo tanto, en función de lo que pasa en el mercado, es como le va a los multifondos. No pueden hacer nada muy diferente a lo que pasa en definitiva en los mercados. Pero insistir en esto, buenos retornos considerando instrumentos comparables. Y eso está principalmente determinado por las bajas comisiones. Cuando miramos instrumentos comparables, los multifondos tienen bajas comisiones, ya sean APB o en cuenta 2, que es donde tiene comisiones, cobros similares a los que se hacen en las AGF, en los fondos mutuos, en productos comparables. Facilidad a la hora de ahorrar en APB y cuenta 2. Una de las grandes ventajas del sistema como fue creado y cómo ha ido evolucionando en el tiempo es que uno puede hacer descuento por planilla. Y eso es muy positivo para el ahorro constante y para poder ir acumulando cierto capital, cierto patrimonio a lo largo del tiempo. Descuento por planilla, nos olvidamos, nos sacan la plata todos los fines de mes, no la vemos y ahorramos de manera constante en el tiempo.
tanto en el APB como en la cuenta 2. Hacer básicamente lo mismo que hace la cuenta obligatoria, que es plata que prácticamente no nos damos cuenta que no existe. Hemos aprendido en los últimos años que esa plata sí existe porque ha habido una mayor discusión sobre el tema. Pero hace 10 años atrás nadie tenía idea dónde estaba esa plata y nadie se preocupaba de cómo evolucionaba precisamente estos fondos provisionales. Beneficios tributarios, en el caso del APB, muy importante, beneficios muy potentes, especialmente para rentas altas, así que es muy conveniente para las personas que tienen altos ingresos poder aumentar nuestro ahorro para la jubilación y de esa manera también aprovechar los beneficios tributarios que existen al respecto. Y finalmente, en el caso de la cuenta 2, elevada liquidez. ¿Qué significa esto? Que la plata la podemos sacar en cualquier momento. Y esa liquidez se convierte en que uno hace el rescate y en 3-4 días la plata está disponible en nuestra cuenta corriente. Por lo tanto, esto es muy positivo, también comparado respecto a otros instrumentos y también pensando en ese ahorro de corto mediano plazo, que es lo que busca la cuenta 2 de la AFP. Así que este es un resumen de cómo el sistema de AFP juega a nuestro favor, cómo lo podemos aprovechar. Es un resumen que agrupa todas las ventajas de lo que significa este sistema y que todavía va a existir, todavía va a seguir funcionando, todavía lo podemos seguir aprovechando y eventualmente en el futuro va a cambiar, pero no va a cambiar mucho porque es difícil poder invertir en otros instrumentos que no sean los que ya conocemos. Es difícil obtener mayores rentabilidades respecto a lo que ya existe en el mercado. Y por lo tanto, no hay una receta mágica que nos pueda mejorar el sistema, sino es ahorrando más, echándole más recursos a esta cajita que permita financiar las pensiones en el futuro. Bien, hartas preguntas. Fabián me dice, ¿esos son bonos directamente de un ETF? Estábamos hablando de ETF cuando estábamos haciendo la comparación con Estados Unidos, Standard & Poor's 500 y los bonos del Tesoro de 10 años. Si soy independiente, ¿puedo tener APB régimen A? Ya que no todos los meses coloco y solo boleteo. Entiendo que sí, ahí siempre está la distinción respecto a cómo se aprovecha el beneficio tributario y cómo se hace de esa manera cuando se es independiente o dependiente. De todas formas, se puede. Y ahí tengo una duda respecto a si en el régimen A lo asume así, trabajador independiente lo asume directamente. Siempre ahí se me confunde con respecto a lo que es el beneficio tributario que tiene en la cuenta 2, que hay una parte que es exenta de impuestos, pero de poder se puede hacer. Frank, ¿es relevante los costos entre las distintas FP al tomar una APB o se compensa con rentabilidad? Buena pregunta esa, Frank. Uno puede analizar los diferentes costos. Hay algunas que cobran un poquito más y que en general esas que cobran un poquito más han tenido mejores rentabilidades a lo largo del tiempo. Pero también hay que considerar otro aspecto, además de la rentabilidad, además de los costos, es la facilidad con la cual uno hace también el APB. Qué tan fácil, qué tan bueno es el servicio. Yo creo que también en ese sentido hay que tomarlo en cuenta. Pero si estamos pensando en el largo plazo, yo me iría por una mezcla entre buenos retornos históricos y costos razonables pensando en ese largo plazo, ¿ya? No quiero hacer publicidad, pero hay una FP que a mí en particular me gusta más y que ha entregado retornos superiores al resto con costos relativamente bajos igual. Así que eso. Quizás eso lo podemos hacer en otro video para explicar, para comparar las ventajas, desventajas de una AFP respecto a otra. Luis, ¿hasta qué edad podemos asumir riesgo? Buena pregunta. Hay un rango, de hecho está establecido el sistema en que uno parte en el multifondo B, avanza al multifondo C y termina en el multifondo D. De hecho, automáticamente uno, si no hace nada, si uno nunca se cambia de multifondo, uno nunca debería haber estado en el multifondo A y en el multifondo E, porque por sistema no es posible eso. Pero si uno hace el cambio, uno evidentemente puede pasar al fondo A o al fondo E. Yo sugeriría que para hombres uno podría asumir mayor riesgo hasta los 50-55 años y para mujeres hasta los 50 años aproximadamente. ¿Y por qué? Porque en largos periodos de tiempo sabemos que si hay un golpe en el mercado, uno tiene que darle tiempo para que el mercado se recupere. Y me parece que es razonable darle 10 años al mercado para que se recupere y por ende poder estar en fondos más riesgosos como podría ser el fondo A. Rodrigo, gracias por el webinar, muy ilustrativo que he grabado. Queda grabado, lo subiremos a YouTube. Rodrigo, ¿en qué mes del año pagan ese 15%? No recuerdo bien en qué mes del año se incrementa ese monto, pero uno en la FP lo puede ver en la cartola, cuando aparece, incluso en algunos casos aparece la distinción, pero no recuerdo. Entiendo que no es automático y después de cierta fecha. Frank, si el mercado cayó fuerte el 2022, ¿es razonable pasarse a un fondo de más riesgo por ahora?
o esperar cómo va comportándose el mercado? Buena pregunta, Frank, y esa pregunta la trato de responder yo todos los meses, esa es la idea, en el video que estamos haciendo en el canal de YouTube del análisis de los multifondos, ¿ya? Uno no puede dar recomendaciones, uno no puede decir en qué fondo estar, por lo tanto, sería irresponsable de mi parte decirles estén en uno u otro, pero trato de explicar con argumentos, de manera objetiva, en función de lo que va pasando en los mercados, trato de explicar si estar asumiendo más o menos riesgo precisamente en esos videos que estamos haciendo una vez al mes. Marcelo, ¿me conviene cambiar el ahorro de cuenta 2 a una APB? Esa respuesta, Marcelo, depende mucho de para qué quieres utilizar ese dinero. Si ese dinero te quieres olvidar de él, quieres aprovechar el beneficio tributario y dejarlo para tu jubilación, puede ser conveniente. Pero si esa plata tú la tienes destinada para otros fines más de corto plazo, no tendría mucho sentido hacer el APB, porque al hacer el APB nos beneficiamos del ahorro en impuestos, pero si después sacamos esa plata, nos quitan todo lo que nos entregaron en cuanto a esos ahorros en impuestos. Entonces, necesariamente tiene que esa plata destinarla a APB pensando en que nos olvidamos de ese dinero y que lo dejamos para aumentar nuestros ahorros para la jubilación. Joana, en estos momentos, ¿qué es más rentable, cuenta 2 o un depósito a plazo? Esa pregunta es difícil de contestar, Joana, porque los multifondos tienen riesgo y hay variabilidad en los retornos. Y por lo tanto, el depósito a plazo no es ni más ni menos que una cobertura de la inflación. Y es tan difícil hacer ese market timing, de elegir el mejor momento, que es muy difícil estar cambiándose constantemente. Estoy en depósito a plazo, estoy en fondo C, estoy en fondo E, estoy en fondo A. A modo de ejemplo, el año pasado el multifondo E rentó poco más de un 20%, cuando los depósitos a plazo rentaron en torno a un 10%. Pero el fondo A el año pasado cayó un 10% cuando el depósito a plazo rentó un 10%. Entonces, es súper difícil decir cuál es la mejor opción porque va a depender mucho también del multifondo que tú utilices para hacer ese ahorro, ¿ya? Álvaro, ¿convendrá tener la plata de ahorro obligatorio en dos multifondos distintos? Mejor apostar a tener todo en uno de acuerdo a perfil y edad. Mira, ahí tengo mis serias dudas respecto a eso, Álvaro, porque en algunos momentos alguien por ahí recomendaba estar en el fondo A y en el fondo E. Y la verdad es que eso no es muy diferente a estar en el fondo C. Entonces, la verdad que estar en dos multifondos se puede, pero no sé qué tanta ventaja, qué tan positivo pudiera llegar a ser. Es más fácil estar en un multifondo y chao. Dependiendo de mi perfil de riesgo, me voy moviendo, si es que soy activo, a los diferentes multifondos también respecto a la visión, a la perspectiva que yo pueda tener. Pero creo que no tiene mucho sentido tener en dos multifondos a la vez. Por eso están estos multifondos diseñados con ciertos límites de inversión y al final, entendiendo eso, que fue lo que explicamos en este video, uno puede decidir cuál es el nivel de riesgo y qué tan expuesto puede estar en renta fija o renta variable. Miguel, si suben los bonos en Estados Unidos, las tasas de interés bajan, ¿qué efecto tienen un fondo C? Si suben los bonos en Estados Unidos, eso va a afectar a la renta fija. Y las tasas de interés bajan, debiera beneficiar a la renta variable. Entonces, es un escenario, creo que algo difícil de que ocurra. Y por lo mismo es un escenario difícil que ocurra, y si ocurre, uno debería estar balanceado, que es precisamente estar en el fondo C. Pero en general lo que hemos visto en el último tiempo es que las tasas suben, aumenta la tasa de interés y todo eso ha afectado al mercado en su conjunto. Ahora ya se empieza a distanciar un poquito ese efecto, entendiendo de que ya, a pesar de que han subido las tasas de interés, ya no debiera subir tanto más las tasas de interés y por lo tanto la renta variable ya está siendo un poquito más resiliente a esta situación, mientras que ese aumento de la tasa de interés ha seguido afectando la renta fija. Ahí ha cambiado un poquito el mercado en el último tiempo, es lo que hablamos todas las semanas en la visión semanal, es lo que hablamos también mensualmente en la visión de los multifondos, es de lo que hablamos mucho en nuestro canal en YouTube y los invito a que vean precisamente esa visión en otros videos. Estoy en un proceso de cambio de modalidad, es mejor en estos días estar en el E o C o una diversificación, porque en estos días está muy volátil cayendo. Estoy en proceso de cambio de modalidad, no sé a qué te refieres con el cambio de modalidad. Pero la verdad, insisto, es muy difícil dar una sugerencia, es muy difícil dar una recomendación, especialmente en el corto plazo. No tengo idea de lo que va a pasar mañana, no tengo idea de lo que va a pasar en un mes. Con suerte sé qué es lo que puede pasar en 5 o 10 años, que son las estadísticas que uno va conociendo, aprendiendo, revisando a lo largo del tiempo y que son un poquito más estables en el largo plazo. Pero en el corto plazo es muy difícil saber lo que va a hacer el mercado. Bien, muchas preguntas. Muchas gracias por todas las preguntas, muy buenas todas. Así que agradezco porque hayan participado de este webinar. Fecha
de vacaciones para muchos disfrutando el verano, disfrutando días de vacaciones, así que agradezco quienes se pudieron conectar. Este video va a quedar subido en el canal de YouTube, así que posteriormente lo pueden revisar con mayor detención. Como siempre, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, a que compartan esta información, a que hagan sus comentarios y encantados seguiremos subiendo más contenido de finanzas personales, de inversiones, de los fondos de pensiones, etcétera. Miguel ahí me hace la salvedad. Cambio de modalidad es cambiarse de RP a compañía de seguros. Claro, si vas a hacer un cambio y probablemente ese cambio no es inmediato, no es automático, es mejor estar en fondos más conservadores. De esa manera, creo, pudiera ser más favorable hacer ese cambio, esperando que en el cambio, ya posteriormente a hecho el cambio, tomar una decisión de asumir más o menos riesgo. Así que creo que en ese cambio de modalidad es mejor estar en un fondo más conservador, Miguel. Eso sería. Muchas gracias por estar acá. Un abrazo grande. Nos encontramos en otro video. Chao, chao.